nombre es Juan Felipe Soto Restrepo. En esta ocasión vamos a hablar entonces para este paso final del curso de didáctica sobre todos esos elementos que fueron de suma importancia en el transcurso de esta asignatura. Debemos empezar mencionando entonces sobre ese segundo paso, que fue la entrevista, ese ejercicio de acercamiento a la entrevista de los docentes, que se sugería especialmente fuera a un área, a la misma área a la que nosotros estuviésemos estudiando. Ese cuestionario que debimos realizar en primera medida y ejecutar en razón a los referentes que estuvimos viendo, un cuestionario que debía ser de 15 preguntas al docente elegido sobre sus saberes didácticos y cómo los exponía en el entorno de clase. Entonces este cuestionario fue muy importante para nosotros, pues nos empezó a dar luces y a dilucidar lo que es el ejercicio, lo que será el ejercicio docente que nosotros debemos realizar en las diferentes aulas de clases en el transcurso de nuestra carrera profesional. Cómo esas preguntas, respuestas, desde lo que es un docente en profesión actualmente, nos puede dar una mayor claridad sobre las situaciones y diferentes vicisitudes que nos vamos a encontrar en cada uno de los aspectos de clase, y mirar también en la medida cuando concertamos el trabajo de los diferentes compañeros y después de haber hecho la transcripción, cómo podemos evidenciar los diferentes puntos de vista que tienen cada uno de los docentes. También distinguir todas esas características y empezar a tener un acercamiento a la educación y esos elementos que son propios del especialista que educa, cómo reside la importancia en la planeación de clases, en esos elementos que nos brinda la didáctica y la lúdica para trabajar con cada uno de los estudiantes y las diferentes poblaciones. También la didáctica, cómo la didáctica y la innovación son dos elementos muy importantes que van de la mano para disponer esos saberes propios del docente y esos estilos de enseñanza que, como ya mencioné, se demarcan en cada uno de los profesores, pero están mediados por la didáctica misma. Continuando con lo que fue este acercamiento a esos conceptos también que son propios de la didáctica y son sumamente importantes en el ejercicio de nuestra profesión como docentes, nos empezamos, o la universidad nos propone también en uno de los pasos, en el paso número 3, denominado conocimiento profesional del docente, un primer elemento que es sumamente importante, como son las fichas de observación. Ese elemento, esa plantilla que nos permite hacer una caracterización de cada uno de esos elementos que son importantes en el aula de clase, como la distinción del maestro, la institución educativa donde se estaba impartiendo la clase que debíamos analizar, cuáles son esas características demográficas que van acompañadas en esa aula de clase o en ese contexto educativo donde se estaba desarrollando la misma. Por eso esa ficha de observación también nos permitía definir cuáles son las temáticas a tratar, hora de inicio y hora de cierre de la clase. Aparte, desde la universidad y desde la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, también se nos seguían proponiendo esos referentes que son sumamente importantes para seguir distinguiendo esas cualidades y esas propiedades que son de la didáctica como ciencia, porque muchos de nosotros, creo, conocíamos a la didáctica y la malinterpretábamos con la lúdica, pero la didáctica es una ciencia que tiene unos elementos muy importantes que deben ser llevados de la manera correcta al aula de clase. Y retomando lo que decía, es como desde esa guía de evaluación y esa rúbrica de actividades se nos proponían unas preguntas bajo las cuales se lideraba esa ficha de observación o determinados elementos sobre los cuales debíamos analizar. Entonces ya nosotros nos dábamos a la tarea de analizar cada una de esas 3 clases y distinguir esos elementos, mirar cómo eran, de qué manera era el comportamiento del profesor, del alumno y del entorno donde se estaba desarrollando la clase, mirar qué tan asertivos eran cada uno de esos elementos que utilizaba el profesor, cuáles eran las intenciones, la intencionalidad del docente con cada una de esas acciones y de qué manera se podría también validar ese conocimiento, cuáles eran los elementos que el docente podía utilizar para validar que ese conocimiento o esa enseñanza que él estaba ofreciendo a sus estudiantes era realmente bien recibida por ellos. De igual manera también
Otra de las características que debíamos analizar era cuáles eran las actitudes de los estudiantes ante esas acciones que realizaba el docente y concebir el salón de clase como ese espacio de saberes, donde hay una interlocución directa entre un profesor que está al frente de sus estudiantes y unos estudiantes que están al frente de ese docente para recibir ese conocimiento. Mirar la manera de que cómo el docente podría ponerse a hacer esa distinción, que no es fácil desde el docente el ponerse en un plano similar al de sus estudiantes para que el conocimiento que él está impartiendo sea cercano, pero no ponerse en el plano de los docentes. También distinguir esa figura de autoridad que debe haber por parte de él, y desde esos modelos evaluativos también hacer una validación del saber, mirar esos saberes teóricos que el docente adquirió en su carrera para ser docente, y también cómo esos saberes prácticos se amalgaman ambos y hacen de una manera asertiva poder llevar a los estudiantes el conocimiento, y desde esas experiencias de las situaciones que brinda el mismo salón de clases poder hacer un ejercicio de la didáctica puesto a los modelos de enseñanza y aprendizaje de una manera correcta. Y cerrando ya lo que es esta presentación en el paso 4, aprender a enseñar, lo que es ese elemento importante como es la transposición didáctica, hacer esos saberes técnicos y teóricos, hacerlos unos saberes que pasen por un filtro, se canalicen y puedan ser unos saberes que lleguen de una manera comprensible al estudiantado. Desde cada una de las asignaturas entender cuáles son las dinámicas para la enseñanza de la misma, cómo es importante ese elemento de la capacitación constante del docente en cada una de sus asignaturas para que entiendan los contextos y las dinámicas cambiantes del mundo y puedan ser dispuestas también en un escenario válido de clase. También reconocer todos esos elementos pedagógicos, esos modelos propuestos por cada uno de los pedagogos, cómo pueden estos servir para reconocer, distinguir los elementos de cada uno, cómo estos elementos que han sido puestos a lo largo de la historia de la educación, estos elementos pedagógicos, pueden ser llevados a las aulas de clase para entonces hacer un conocimiento, una enseñanza más comprensible a cada uno de los alumnos. También como esa didáctica magna de Juan Amós Comenio nos da tantos elementos reconocibles en el ejercicio de la profesión docente, ese saber escolar, esos conceptos, esas teorías, esos valores, procedimientos, habilidades y destrezas, y también cómo se unen para la transposición en lo que es el saber disciplinar, en lo que es el gesto y la forma, cómo el docente también debe hacer ese ejercicio de observarse a sí mismo y definir cuáles son esos elementos que le pueden servir para realizar de una manera correcta esa transposición didáctica, todos esos elementos a los que el docente puede echar mano para hacer enseñable el conocimiento y hacer esa depuración de saberes para que la didáctica nos pueda servir. Todo ese conglomerado en todo lo que se ha venido definiendo desde las fichas de observación, desde esos referentes teóricos, desde esas prácticas y de todos esos elementos que nosotros como futuros docentes tenemos que hacerlos comprensibles en primera medida a nosotros, adentrarnos a la didáctica propiamente de la asignatura que vamos a enseñar y el utilizar todos esos referentes pedagógicos, como ya lo he dicho también, para que interpretemos cada una de las situaciones, acojamos cada uno de lo mejor de ellos y podamos hacer de la didáctica un elemento trascendental y transversal en lo que es el ejercicio docente.